Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Juan Manuel Morales Chávez, quien se encuentra en España. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola Jorge, un placer saludarte. Mira, Encantado de estar aquí contigo conversando. parece que estuvieras en París o no sé, la pintura esa que tienes atrás, ¿no? Bueno, pero fíjate que esa pintura no es de París, esa pintura es de la Catedral de Caracas. Bueno, pero se ve así buenísima. Me encanta la pintura, sí. Me Tiene, alegro. es una pintura de estas que tú dices fresca y da color a esta entrevista con un señor con una bufanda que yo también me debería poner la bufanda. Así que, mira, bueno, Este es por el frío para protegerme del frío. la entrevista o la conversación se inicia con tu libro este que está aquí. Eh, Ajá. que bueno, que fue lo que realmente me apuntaron por ahí para que te pusiera en la mira, que eras una de estas personas polifacéticas, que eres médico y además escribes y eso. Yo soy de las personas que pienso que las personas normales deberían tener más de una actividad porque es lo más equilibrado en la vida, pues no hay esto de que te vuelves monótono en una actividad y entonces entras en una crisis existencial, sino siempre estás pensando en pajaritos preñados. Entonces, bueno, aplausos para ti. No, muchas gracias. Bueno, en primer lugar que sí, siempre es bueno tener una actividad que te complemente, aunque la monotonía en la medicina es un poco difícil, y menos en la anestesiología, porque siempre todos los días tienes casos nuevos. Entonces, en ese sentido es una cosa variada, pero sí, el hecho de leer sin duda que enriquece mucho y en mi caso ha sido un complemento. La medicina ha complementado esa actividad literaria, lo cual sin duda me ha enriquecido mucho. Entonces, bueno, es una cosa que yo disfruto muchísimo. Las dos y la literatura, bueno, de verdad que es una cosa que yo disfruto plenamente. ¿Y no crees que en la medicina la monotonía hace que los pacientes se vuelvan así como un objeto más, un caso parecido al otro, que se empieza el médico como a tener un callo con respecto a el padecimiento? No, porque fíjate, cada vez que te llega un paciente a quirófano, ningún paciente es igual a otro. Hombre, hablar con los mejores procedimientos que se pueden parecer, pero siempre está constantemente, o sea, siempre va a variar, ¿no? Las patologías que tiene un paciente, lo que tiene otro, cómo reacciona un paciente ante un medicamento, cómo reacciona otro. Sobre todo te estoy hablando desde el punto de vista anestésico, que es lo que a mí me toca estar en el quirófano. Entonces, siempre es como un reto porque constantemente van cambiando las cosas. No todo el mundo necesita el mismo tipo de anestesia o el mismo medicamento, lo que le vas a colocar. Entonces, desde ese punto de vista, el ejercicio médico es muy dinámico. Desde el punto de vista mental, tienes que estar constantemente leyendo, refrescándote, y es una cosa variada desde ese punto de vista. Una de las cosas buenas que tiene la medicina. Por supuesto, hay patologías que son más frecuentes unas que otras y que la vas a ver más. Pero ya te digo que cada paciente puede variar uno respecto al otro. Pero estás en el tema, la vida y la muerte, la salud, estás en eso, tienes que tener como una mirada hacia otro lado, pienso yo, no sé. Bueno, claro. Yo lo veo también desde el punto de vista de otras profesiones. Por ejemplo, yo practico la multiocupación, pero hay gente que lo llamas en alemán Fachidioten, que son idiotas de un tema, o sea, que solamente hablan de disco duro y de nuevas computadoras y son computistas, médicos que solamente saben hablar de medicina y tú no entiendes los términos médicos y estás en una fiesta con cóctel y así por el estilo, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay un refrán por ahí que dice que al final del que estudia solo medicina, al final ni de medicina sabe. Y sí, por supuesto que hoy en día eso es fundamental, la lectura, enriquecerte con otras cosas, porque es lo que tú comentas. Pues, o sea, tú puedes hablar con una persona que lee, que hace otras actividades, que pinta, y por supuesto que la conversación se enriquece mucho, porque eso te abre muchos campos para conversar. Y hoy en día, pues hemos tenido personas que se han afinado mucho, que son estupendas dentro de lo que es su parte profesional, independientemente que sea la medicina o no, son personas instruidas en lo que saben hacer, pero que una vez que tú los sacas de allí, eso ya pues no tienen el mismo conocimiento.
Y eso es muy importante también desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los acontecimientos que van sucediendo en una sociedad, porque a veces escuchas unas opiniones que están como que muy distantes de lo que realmente está pasando. Y yo creo que es esa falta de lectura, yo lo asocio con eso, ¿no? Esa falta de lectura y de enriquecerte más allá de tu carrera y de tu profesión. Bueno, yo hace unos años estuve he vivido mucho tiempo en Europa y estuve entonces en un viaje a Venezuela, estuve hablando con colegas de la universidad y eso, y me llamó mucho la atención de que cuando tú vas a Venezuela, así, digamos, cada 10 años, cada 5 años, tal, todos tienen la misma opinión. No importa que seas ingeniero electricista o seas médico o seas el que vende el periódico. Es como un mainstream de la opinión de la situación, de todo. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el análisis que trae el conocimiento? ¿Dónde está la diferenciación? Todos compramos la misma noticia, el mismo chisme, y lo propagamos, claro, con nuestra afección, con nuestra forma de ser, pero se trata del mismo tema, no hay diferenciación, ¿no? Claro, yo no solamente te lo limitaría a Venezuela, hay otros países en que también pasa exactamente lo mismo, sobre todo con las nuevas generaciones. Y acuérdate que con toda esta serie de circunstancias que estamos viviendo en el mundo, hay un aparataje propagandístico muy importante y cuando no lees lo que te llega o lo que tienes acceso es a la propaganda tan importante, ¿no? Que puede haber y que muchas veces se compra, se digiere sin mayor cuestionamiento, pero es que, claro, como no se ha leído, no te has informado, no tienes un parámetro, cómo comparar, cómo decir, mira, esto será verdad, será mentira, cuáles son los pros, los contras de esta situación. Entonces, tú lo viviste en Venezuela, pero también fuera de Venezuela, eso puede suceder, puede pasar. Bueno, sucedió en la época de la pandemia que teníamos también un mainstream ahí de opiniones que tú decías, bueno, hasta los médicos pueden caer en un bulo, una cosa así, o sea, no había, se ve que era algo así transversal en la sociedad, no era ni siquiera producto de educación o no educación, sino de lo que los medios manipulaban desde el punto de vista de un lado o del otro, ¿no? Claro, bueno, la pandemia además que fue muy particular, porque acuérdate que fue una enfermedad que cuando apareció era algo nuevo, de lo que inicialmente no se sabían muchas cosas, protocolos que podían cambiar con mucha rapidez según fuera la evolución de la enfermedad y todo lo que aquello significó desde el punto de vista social, para la sociedad, para todas las personas, el pavor que hubo, el temor que hubo. Lo que se ha podido crear en relación inclusive a las vacunas, si se vacunaban, no se vacunaban, y además tienes que tomar en cuenta que, ya que me estás tocando el tema médico, porque sé que también eso ha pasado por su parte de política, en lo que respecta a los médicos, muchas veces puedes tener dos opiniones o dos conductas que aunque no sean la misma, puede ser que las dos sean correctas, porque son conductas que pueden ser válidas perfectamente si desde el punto de vista médico se razona. Ahora, eso es una cosa y el aspecto político, cómo lo hayan abordado o no, es otro. Y eso es otro terreno. Sí, bueno, vamos a caer un poco en el tema de tu libro, pensando en tu libro y en el título, El litigio de los dioses. También, no sé, he pensado yo que ese tipo de profesión como médico siempre está ligado como a la puerta del cielo, o sea, son como, por aquí pasamos todo, o sea, aquí hay que pedir la llave a San Pedro, pues. Tú puedes a lo mejor nunca en tu vida ir no sé, a un administrador, a un ingeniero, a un arquitecto, pero alguna vez pasas por el serrucho o por la inyeccioncita o en algún momento pasamos por ahí. Entonces es como una de estas profesiones que está, digamos, muy ligada a la vida en sí, ¿no? Al seguir o no seguir. No sé si José Gregorio Hernández hubiera sido el chofer del carro si hubiera sido santo. O sea, hay muchas Ya. cosas ligadas a ese tipo de profesión que se pone, digamos, en salsa de una forma que, pues, se le da el carácter de tú decides, eres un dios, cómo sigo mi vida, ¿no? Una cosa así, ¿no? Voy a rescatar algo que dijiste al comienzo, que es ese limbo entre la vida y la muerte, ¿no? Y en esta novela en particular, probablemente algún lector lo puede captar, porque uno de los personajes es un anestesiólogo y además que se desarrollan una serie de situaciones en el quirófano. Y
si te pones a pensar, es una cosa extraordinaria que tú puedas dormir, anestesiar a un paciente, que el paciente no se entere que está y que tú lo vuelvas otra vez a despertar. Entonces, eso es un hecho extraordinario realmente. Y hay ahí como, hay un limbo, ¿no? Hay una situación bastante particular que gracias a los avances de la medicina al día de hoy, eso se puede hacer. Pero bueno, pues sí, los médicos de alguna manera, por esa misma circunstancia, yo creo que cada día menos eh, pueden ser vistos o percibidos como ese personaje, sí, que de alguna manera como que el médico se lo crea por una parte, pero que quienes lo rodean también de alguna forma lo vean así, ¿no? Como una especie de Dios, porque bueno, cuando tú curas a una persona, le curas una enfermedad, para esa persona pasas a ser una especie de Dios que mira, qué bueno que me curaron la enfermedad, sobre todo porque son padecimientos que tiene la persona que te pueden molestar, un dolor, lo que sea. Entonces caes en ese terreno, en eso que tú estabas comentando. Y en este caso de la novela, hay además lo que es la relación del mundo médico, además que la novela tiene una cantidad de temas, porque son dos amigos que se reencuentran después de muchos años, y entonces ahí entran en juego lo que es una conversación, cuando tienes una persona mucho tiempo que no la ves y te sientas a hablar con ella. Y por supuesto, son dos personajes que cada uno en su estilo se cree un dios que está allá en el Olimpo. El otro es un cirujano plástico y otra doctora que está también por allí, ¿no? Que se ve presenta una complicación intraoperatoria. Entonces, bueno, es todo ese mundo médico que a veces es un poco ajeno para muchas personas, el mundo de un quirófano, que inclusive representa un misterio, o puede representar un misterio para aquellas personas que aún trabajando en un hospital no saben cómo va la dinámica dentro del quirófano. Y para los que están afuera es como abrir las puertas del quirófano. Y bueno, a mí me llama la atención también tú eres anestesiólogo, entonces, ¿hasta qué punto un anestesiólogo está involucrado en lo que va a pasar desde el punto de vista de la responsabilidad de lo que va a pasar? ¿Quién es el que lleva la batuta y dice, sí, vamos a echarle borla, no importa? O sea, tu opinión anestesiólogo, ya la dijiste. ¿O puede haber algo que el anestesiólogo pueda controlar en el momento de una decisión de cómo seguir en el caso, si se vuelve crítico o no se vuelve crítico? Entonces, uno ve que en todas estas posibilidades que uno tiene hoy en día, que tenemos la visión de todo prácticamente, que hemos estado en un quirófano, que nunca hemos estado, que hay cantidad de gente, entonces, por supuesto, está el principal, es el especialista en el que está el cirujano que está haciendo, si es una cirugía plástica, pues el cirujano plástico, digámoslo así, pero realmente todos son muy importantes y yo le daría una importancia extrema, por ejemplo, al anestesiólogo, porque también hay cantidad de cosas que dependen de eso. Entonces, después que sucede algo, ¿quién, cómo, o sea, los pesos de la responsabilidad, cómo es eso, ¿no? Bueno, primero te voy a aclarar una cosa. El anestesiólogo tiene que ver absolutamente en todo. O sea, yo entiendo que quien tiene contacto con el paciente es el cirujano, porque probablemente es el que tú ves mal, que fuiste a la consulta. Pero cuando te digo el anestesiólogo, desde antes de entrar al quirófano, porque si hay algo en el paciente, en el examen clínico que no cuadra, pues obviamente ese paciente no puede entrar al quirófano. Y eso se habla con el cirujano. La responsabilidad dentro del quirófano es fundamental, porque es decir, eso es un equipo de trabajo, pero la responsabilidad del anestesiólogo es fundamental. Ahora, ¿qué responsabilidad o qué tanto peso tiene uno o tiene el otro? Bueno, eso depende de cada circunstancia en particular que se presente, ¿no? Y eso va a determinar, porque hay complicaciones que son netamente médicas. Mira, se puede presentar una complicación sin que el cirujano le haya puesto la mano encima al paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces se presentó una complicación y bueno, hay que ver qué pasó. Otra porque a lo mejor están operando y se presenta otra complicación, pero como que esa complicación a lo mejor ni siquiera es culpa de nadie, sino que son complicaciones médicas que se van a presentar y bueno, son inherentes al caso clínico que tú estás presentando en ese momento. Pero siempre había un dibujo por allí, un anestesiólogo, que era muy curioso, porque era como que tenía 1000 ojos y 1000 manos y estaba pendiente de todo. Y de hecho es así. Tú estás en el quirófano y estás pendiente de todo lo que pasa, de las compresas, de las gasas, absolutamente de todo. Entonces realmente es un trabajo en equipo en el que por supuesto el anestesiólogo tiene un papel fundamental. Lo que pasa es que los anestesiólogos pues estamos un poco como detrás de bastidores
Hoy en día se ha cambiado un poco con las consultas preanestésicas, con clínica del dolor, que es un área dentro de la anestesia, y entonces inclusive pudieran haber alguna circunstancia en que el paciente se dice, mira, yo quiero que me dé la anestesia tal doctor, porque lo conozco, porque tengo buenas referencias de él. Eso en algunos sitios puede pasar hoy en día. A lo mejor antes no, pero hoy en día sí. Entonces la responsabilidad es fundamental y sí, la responsabilidad y el papel que juega un anestesiólogo es trascendental. El cirujano, por supuesto, también lo tiene. En una guardia, el jefe de la guardia es el cirujano. Pero es un equipo realmente, Jorge, es un equipo de trabajo. Claro, yo veo desde el punto de vista de prima donna de las personas que crean este carácter prima donna, ¿no? Yo por lo general veo que tú vas, por ejemplo, al cirujano plástico es un prima donna, o sea, que se crea una atmósfera alrededor del cirujano plástico que prácticamente la persona busca es el cirujano plástico, no su equipo. Se supone que el cirujano plástico, pues, depende va a tener cada vez, si es mejor, tendrá un equipo mejor y todas estas cosas, las clínicas, el lujo, el té después de la operación será mejor, todas esas cosas, ¿no? Pero tú estás centrado en la prima donna y la responsabilidad de quien configura ese equipo por lo general es de esa prima donna, ¿no? El ciudadano común y corriente no es como tu, tu personaje, que no sabe ni siquiera quién es, no tiene mucha información de cómo son los otros componentes de ese grupo, ¿no? Confía en eso, ¿no? Sí, bueno, acuérdate que la conversación se da entre dos médicos. Y aquí hay varios elementos que me han mencionado cuando me estás hablando, pero bueno, en primer lugar que los cirujanos, como bien lo dicen algunas frases por ahí en la novela, ellos se deben a un público mucho mayor, que son el público en general. Hacerse una carrera dentro del campo de la cirugía no es fácil, porque como tú entenderás, si tú te vas a operar, bueno, tú buscas el cirujano más conocido, el que tiene mejor fama. No es usual que tú, si te toca escoger, vayas a escoger el que esté empezando a operar, al menos de que sea fantástico. Pero tú buscas ya el que tienes alguna referencia de que ha sido bueno, ¿no? El campo de los anestesiólogos es distinto porque quien te conoce realmente es el cirujano y que es con el que uno tiene contacto. Entonces, digamos que tienes que venderte, vamos a usar esta palabra, a un mercado más pequeño, que es el de los cirujanos, según se ejerce en cada país. Eso por una parte. En el caso de la cirugía plástica, tiene una serie de aspectos muy interesantes que desde el punto de vista literario da mucho para escribir. No solo con esta novela, pudiéramos escribir cualquier cantidad de novelas probablemente si uno se sentara en la ficción, porque por el tipo de paciente que va, qué es lo que quieren obtener, qué es lo que van a hacer, y por supuesto, tú necesitas establecer un feedback con ese médico, sentirte cómodo, sentir que te comprende, sentir que te entiende, que es una persona afable, que quiere de alguna manera ayudarte en todo lo que tú puedas, que te sientas bien con la cirugía que te vas a hacer. Entonces, todo eso es fundamental en un cirujano. Imagínate hoy en día que están las redes sociales, que están las fotos y que tú puedes ver tantas imágenes en tantas partes. Entonces, eso es crucial, eso es fundamental. Y bueno, yo creo que eh, uno tiene que ir con confianza, pues, como paciente, pues, pongámoslo así. Sin Claro, embargo, pues, lo veo en tu novela y lo veo en otros sitios, uno ve que los médicos son humanos, o sea, que tú tienes a lo mejor el mejor psiquiatra, pero él mismo tiene algo de esquizofrénico, o tienes la psicóloga que tiene problemas terribles en su casa, con sus hijos, con sus quinceañeros, con sus tal. Y así, ¿no? Tienes a médicos que dicen, bueno, sí, me voy a hacer la operación, eso no es tan importante, este defectico que tengo aquí, esta insuficiencia que tengo aquí, esto no me importa. O sea, eso de en casa de herrero, cuchillo de palo, se aplica cuchillo de muchas palo. veces. Sí. Entonces, Sí, bueno, uno sabe que eso es así, pues son humanos, pues. Pero hay gente claro. que tienes que confiar ciegamente. O sea, una vez que tomas la decisión, dice aquí me entrego, pues. Hay dos cosas. Bueno, primero, por supuesto, somos humanos que sentimos, padecemos, sufrimos, como todo el mundo. Eso es un aspecto y otro aspecto es el aspecto profesional, porque, o sea, yo no me imagino a un médico pensando
que va a entrar sobre todo una cirugía o un tratamiento médico, o sea, y tienes que ser muy profesional y tienes que un sentido de la ética muy grande. Porque imagínate un médico que esté tomando decisiones no en función de los protocolos, lo que tiene que hacer, sino en función de sus propios problemas. Pero en estos personajes que están en esta novela, sobre todo el personaje de Claudia, es muy evidente toda esa soledad que ella lleva. Bueno, es un personaje muy solo, porque también el anestesiólogo es muy solo. Y de alguna manera, desde mi punto de vista, el cirujano plástico también tiene una soledad, esa soledad del inmigrante. Pero, bueno, por supuesto, la doctora que va, que es muy destacada en todo lo que hace, que lo entrega todo en su área de la ginecobstetricia, en este caso de la fertilidad, pero bueno, sin embargo, como cualquier persona, se le mezclan las emociones y pasa un personaje por allí que la trastoca por completo, toda su vida familiar, personal, al extremo tal de llegar a tomar una decisión que al final termina siendo desafortunada. Y bueno, sí, pues en casa de herrero, cuchillo de palo, porque a veces los médicos somos muy malos pacientes con nosotros mismos somos muy malos pacientes. Y bueno, yo creo que al final, pues somos lo que somos, pues una personas que tenemos un lado oscuro, por lo general, todos tenemos un lado oscuro, algo tenemos que queremos dominar en la vida, que queremos doblegar en la vida, que queremos de alguna forma no presentar, porque a lo mejor no nos trae puntos positivos, pero todos tenemos eso de que en algún momento eso pues sale y florece y ahí entonces pues estamos jodidos, no hay forma de, de evitarlo y de recoger el agua otra vez, ¿no? Claro, sí, bueno, eso es que forma parte de los seres humanos, Jorge. Entonces, los médicos, al margen de que se llame el litigio de los dioses, que algunos se pueda creer un dios y que algunos lo consideren un dios, realmente en el fondo somos seres humanos y personas como todo el mundo. Tenemos emociones, tenemos debilidades, tenemos nuestros fuertes. Y, hombre, a veces es complicado porque el ejercicio de la medicina implica mucho tiempo, implica muchas veces estar en un hospital muchas horas, muchas noches fuera de las casas, alejado de tu familia, pero cuando llegas a tu hogar, pues te consigues con la realidad de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo. Entonces, pero bueno, es lo que uno decidió hacer y es lo que uno escogió como profesión y como carrera. Entonces, bueno, pues después que te gusta hacerlo, pero sí, llega una cuota de sacrificio tanto para uno como para la familia. Y no siempre eso se lleva bien, sobre todo cuando tienes familiares que no son médicos, puede hacer que no lo entiendan, que a lo mejor algunas noches tú no estás o muchas noches no estás y que hay fechas importantes en las que tampoco vas a estar porque estás en un hospital. Claro, y cómo es la integración, digamos, de tus preocupaciones con con tus parejas, pues, o sea, tú puedes realmente, siendo digamos, yo me imagino que esto es una actividad que puede ser simple o sofisticada, que hay forma de expresarla, que los otros la entiendan, pero también hay cosas que no se entienden realmente, que solamente lo puedes hablar tú con un colega, pues, entonces llegas a los límites de la conversación con tu ambiente si no tienes a otro médico en tu cama, pues si no estás casado con una médico, si no estás... entonces, claro, ahí a lo mejor llegas como a una calle en que no puedes avanzar más en en ese trauma que llevas y lo tienes que digerir solo, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, bueno, mi caso no es eso, estoy casado con una médico, pero en todo caso, yo creo que tiene mucho que ver con la relación de pareja en general. Porque si tú llegas a tu casa, ponte tú porque no eres médico, sino que tienes otro trabajo y estás casado con una médico, ponte tú, ¿no? Entonces cuando llegas, en todo caso, tú lo que estás transmitiendo es la angustia, la preocupación, por supuesto, habrá aspectos técnicos que no lo vas a entender. Pero si tú ves la angustia, la preocupación o el sinsabor que ha podido pasar en un momento y es tu pareja, hombre, yo creo que lo pudieras entender o hacer el esfuerzo de entenderlo, ¿no? Y hay cosas que, sí, la parte técnica tú la puedes hablar con algún colega, porque inclusive dentro de una misma especialidad hay muchas diferencias, ¿no? De una cosa con la otra. Y entonces a veces hay cosas que, bueno, no sé, pues yo a lo mejor como anestesiólogo lo sé, pero mira, a lo mejor se lo comentas a otra especialidad distinta y a lo mejor le resulta algo extraño alguna serie de detalles.
Pero más allá de eso, creo que lo que prevalece es la intención que tú puedas tener realmente de comprender a la otra persona y de entender a la otra persona. Y creo que a medida que pasan los años, probablemente te vas habituando más a ello, salvo que, bueno, ya no quieras entenderlo o no lo quieras comprender. Entonces ya ahí la relación, sabes, como que no va a funcionar muy bien porque vas a empezar a tener una serie de problemas con la relación. Sí, bueno, mi padre tenía, parte de su familia eran americanos y yo fui uno de los pocos que fue, digamos, de Venezuela a Estados Unidos a compartir con esta familia americana. Y entonces en esa familia americana había una de las primas, pongámoslo así, que Ajá. cuando yo llegaba preguntaba, bueno, ¿y cómo está Michelle? Y entonces decía, bueno, Michelle se volvió a casar. Tú sabes que ella, su vida es un mall. Ella se casa, se empata, se divorcia, trabaja, come en el mall. Entonces, me imagino también que hay médicos que dicen, por lo que tú describes en el libro, ¿no? Que es un ambiente que todo, o sea, digamos, tu reputación también, todo eso se construye no solamente afuera, sino adentro. O sea, que también hay gente que a lo mejor vive en un ambiente de estos, en el Hospital Vargas, ve la vida desde el punto de vista del Hospital General de tal lado, ¿no? Algo así, ¿no? Porque son sí, también construcciones e instituciones inmensas, muy complejas, ¿no? Claro, ¿no? Y además que, bueno, sí, tu vida gira mucho en relación a tu ambiente, el hospital donde tú trabajas, que el ambiente médico, como son otros ambientes, también es un ambiente muy competitivo, es un ambiente que te requiere mucho tiempo. Bueno, lo estábamos conversando, muchas veces hablar de otras cosas, Jorge, puede ser un poco difícil, ¿no? Porque si no te lees otras cosas, no te enteras, es un poco complicado. Entonces, claro, tu vida gira en relación a eso. Yo menciono el Hospital Vargas en una época particular en que aquellos doctores iban porque, por mística, ¿no? Y era el deseo de mantenerse actualizado, de leer, muchos estaban ya hasta jubilados, pero era estar ahí en la revista, aportando, preguntando, nutriéndose. Entonces, bueno, fue una época realmente muy sabrosa, fue una época espectacular y por supuesto que sí, la medicina te absorbe mucho, y más cuando llegas a un determinado nivel, como es el caso del cirujano plástico, que llegó a esa cima, bueno, ese es su mundo. Él es el personaje, ya ni siquiera el médico, es el personaje público, que probablemente lo ven por las redes, que lo ven en la foto, que vio que operó a una, que operó a otra. Entonces, todo eso es su mundo. Entonces, no te digo la fantasía porque hay pacientes operados, pero todo eso forma parte de su mundo y de su vida personal. Y Lucila, que es su esposa, lo comprende y lo acompaña en ese proceso. Bueno, una de las cosas que me gusta mucho de tu novela es que pues, es muy actual, pues hay cuestiones de las aplicaciones que utilizamos, de la forma como socializamos. Nosotros que vivimos en el extranjero, si alguien nos visita, lo llevamos a un lugar que nosotros consideramos que vale la pena que esté ahí. Y entonces ese lugar no solamente es el lugar, sino es como un poquito mostrar la tarjeta de presentación de nuestros gustos también. O sea, aquí te Claro, traigo porque esto es el resumen de toda mi experiencia aquí, este es el lugar. Y todas esas cosas se dan, pues tienes ese tipo de cosas que también tienes que hacer catch up. O sea, en una conversación me parece fantástico tu concepto este de que la conversación es la cuestión que lleva el hilo de toda la novela, en una conversación que a lo mejor en el tiempo real es una conversación aceptable de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eh, haces un libro de tantas páginas, ¿no? Y claro, eso sucede también, si uno se pone a ver en la vida real, sucede una tarde de paseo con una visita. O sea, lo que tú en esa visita vuelves a atar y a encontrarte y a cortarte, eso sucede, ¿no? Es parte de nosotros, pues, los que vivimos en distintos lugares donde quizás tenemos parte de una vida, pero la otra parte se desvaneció porque estamos en otro lugar que nadie habla de eso porque eso no existe, ¿no? claro. Bueno, sí, además que fíjate que la literatura es estupenda porque permite ese juego de tiempos, que es lo que en este caso, en esta novela es importante, porque la novela se desarrolla en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
que Madrid tiene unas terrazas muy sabrosas, tienes una vista Ujú. espectacular de la ciudad, pero al mismo tiempo permite entrar y salir, ¿no? O sea, volvemos al pasado, nos vamos a otro tiempo, y entonces eso es lo que permite esas magias de la literatura con la que podemos trabajar y que es una cosa extraordinaria, y es lo que permite hacer una novela de una conversación que efectivamente, o sea, si vamos a medir el tiempo como tal, habrán sido 3 horas, pero por ese mismo juego de tiempo permite abordar distintos tiempos y distintas situaciones. Claro, y en cierta forma, al final te queda la lógica de todo, pues que no somos esquizofrénicos, pues, en realidad, o sea, somos medio esquizofrénicos en nuestra vida, pero nos metemos en la vida de otros, y entramos para adelante, para atrás, para más, nos volvemos a detener, vemos con la lupa y tal, y entonces al final hace falta como lo que lo une, lo que lo ata, lo que le da la consistencia. Eso ha sido genial, pienso yo, en esta novela. Y uno también tiene estos temas de la vida misma, pues de que los orígenes y lo que es a la actualidad, así comenzó esto, así está Evita, o sea, estás como viendo los resultados de algunas cosas. La vida no siempre es lineal como uno piensa, que todo va a ir en crescendo, a veces no. Hay veces hay curvas, zigzags y cosas de eso. Todo Así eso se es. ve en la novela, ¿no? Sí, no, bueno, la vida, inclusive una vida recta imposible. Uno se lo Sí. imagina como una línea ascendente, pero eso siempre no es así. O sea, eso tiene muchos baches. Y bueno, los últimos capítulos de la novela, a mí me gustan todos, por supuesto, pero hay algunos que me dieron más trabajo y que los disfruto mucho, pero sobre todo que permitió cerrar en esa conversación intensa entre los dos, ¿no? Del por qué se habían encontrado. Entonces, esa parte me gusta mucho, la tuve que trabajar bastante, el penúltimo y el antepenúltimo capítulo, y bueno, al final también me gusta, entonces, porque es el cierre, pues como tú bien lo dices, de por qué estamos aquí, por qué nos vimos, y bueno, pues por supuesto, y esos personajes van de alguna manera narrándonos lo que es su vida profesional, pero también su vida personal. No, y que tú a veces ves que, o sea, es muy rica la novela. Hay personas que pues son buenas para una profesión, pero realmente, increíblemente, en la parte personal son cero. O sea, Ah, no, por supuesto. no deberían ni siquiera relacionarse íntimamente, pues, o sea, pero no tiene que, o sea, eso no tiene que ver con la vida profesional. Hay mucha gente que es así, pero cuando tú ves a alguien con éxito, con todo esto, te imaginas que el paquete es completo y no lo es así muchas No, veces, ¿no? O sea, no, no es así, así es. es otra, a veces todo lo contrario, ¿no? Sí, no, es que una cosa es que tú seas brillante como profesional y otra cosa es tu aspecto personal, tu vida personal. Lo ideal sería que el paquete fuera completo, pero no es. No es por lo que hemos hablado, ¿no? Por esa complejidad de los seres humanos, de cómo podemos ser. Y además que hay cosas, Jorge, que las da la universidad, y como todas las carreras, una vez que te gradúas, la experiencia te va aportando mucho, pero hay otra cosa que son los valores que te enseñan en tu casa. Y eso, bueno, tú te puedes graduar summa cum laude, pero si no tienes valores de la casa es que no los tienes. Y eres summa cum laude en lo que hayas escogido hacer. Entonces, pero eso pasa en la vida cotidiana perfectamente y pasa en esta novela también. Sí, bueno, otra cosa que se puede, que se desprende un poco en la novela es las clases sociales con respecto a la educación, ¿no? O sea, tiene que la educación terciaria pues tiene unos costos, tiene un tiempo en el cual la persona quizás no puede producir para mantenerse o tiene que producir para mantenerse y a la vez tiene que producir como estudiante. Entonces, bueno, ahí se ve quizás lo que enfrentan muchas personas para lograr lo mismo. Pues no todos tienen facilidades y hay algunos que tienen facilidades no lo logran. O sea, es algo Claro, pero tú sabes que esos que existe, ¿no? personajes, disculpa, están escritos en un doble sentido, porque no solamente es la diferencia del que tiene con el que no tiene, sino también muchas veces como el que no tiene o tiene menos, cómo ve al otro que tiene. eh, Hay circunstancias, por supuesto, que pasan, pero otras que no. O sea, ¿qué culpa tiene una persona de haber nacido en una familia que tiene determinados recursos?
Entonces, ¿sabes? Entonces tú lo ves como un resentimiento de entrada que dices, bueno, ¿hasta qué punto este resentimiento tiene razón de ser o se justifica realmente? Entonces ahí, bueno, se confluyen las dos cosas, ¿no? Lo ves y de hecho hay una parte que le dice que tú tienes una realidad 5 milímetros delante de ti y no te das cuenta, pero es que el otro tampoco la ve. Y muchas veces a lo mejor ni siquiera es que llega a ser de un estatus muy alto, sino que tiene un poquito más que tú. Entonces ya tú lo ves como el hijo de, o sea, como esa persona que está en otro estrato. Entonces me pareció interesante porque se cruzan, o sea, están las dos versiones. Cómo se ven uno y cómo se ven el otro. Claro, tú lo has dicho, es difícil de entender. Por ejemplo, nosotros, la generación de los baby boomers, yo, no sé qué edad tienes tú, hemos visto el Yo mundo, nací en los 60. hemos visto el mundo, digamos, mejorar, mejorar, mejorar. Nos tocó una época buena de la humanidad y luego, pues, estamos en donde estamos ahorita, que algunas cosas, pues, no continuaron mejorando, pero realmente, pues, quizás si vemos el punto de partida, era un punto de partida en que fue posible muchas cosas que uno cree que todavía pueden ser posibles. Entonces, a la hora de interactuar con las nuevas generaciones, dices, pero en mi caso yo sin calculador hice tal cosa y cosas así, ¿no? O sea, pero es que ahorita ya tienen calculador, o sea, no te puedes, ellos no se pueden ni imaginar lo que tú estás hablando. Entonces, el mundo sigue, el globo sigue dando vueltas y a veces nosotros nos Claro. quedamos en un pedazo y no entendemos el próximo pedazo. Pues entonces, lo mismo pasa con esto de las clases sociales. O sea, el problema de todo el mundo, todos tenemos ansiedades, todos tenemos cosas interacciones familiares fuertes, padres fuertes, madres fuertes, hermanos, no importa cuántas entradas tenga el grupo familiar, pues entonces a veces tú no te imaginas que una persona con tanto tenga algún problema, pues. Ah, bueno, pero es que fíjate, ahí hay dos cosas. Primero, que hay personajes, como es el caso de la novela, que el personaje logra salir adelante y se hace un estatus y se hace un nombre. Pero a pesar de eso, hay personas que aunque logran eso, siempre se quedan como con una espinita, ¿sabes? Metida con situaciones que vivió y que la fue arrastrando a lo largo de su vida. Y a lo mejor es un personaje que tú lo ves y ni te imaginas que él tiene esa espina por ahí guardada, ¿no? Ese mal recuerdo, ese mal sabor lo puede tener. Entonces, eso también sucede y es el caso de uno de los personajes de la novela. Y por otra parte, bueno, mira, es que problemas tenemos absolutamente todos. Con recursos, sin recursos, con dinero, sin dinero, todas las personas tenemos problemas y a veces unos problemas gigantes, enormes, que los que están alrededor ni se los pueden imaginar, pero están allí porque eso forma parte de la vida de todos los seres humanos. Y los personajes no se escaparon de esa situación. Sí, yo acabo de tener yo soy una persona que hizo una carrera técnica y una carrera, sigo en una carrera, digamos, mi vida, pues, no es una carrera. Ajá. Yo pinto, escribo, hago otras cosas, pues. Pero tuve también una carrera técnica que la llevé hasta su final, pues. Entonces me acabo de encontrar hace como 10 días con una persona que se jubiló de la carrera técnica que me estaba tratando de contactar para ver, para tener contactos con otros jubilados, pongámoslo así. Y la sorpresa mía es que esta persona pues ese trabajo que él tiene 9 años de jubilado, lo ve como algo que lo hizo enfermar y anda con una bolsa donde tiene los líquidos y cosas de estas y le echa la culpa a ese trabajo. Y yo el trabajo lo veo como una etapa que pasó, que más bien me fue bien. Entonces, dos perspectivas de lo mismo, pero Claro. depende. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el señor estaba en otra categoría de contrato y Ok. se sentía maltratado por la compañía, mientras que yo estaba en la categoría superior, digamos, los que teníamos más prebendas y todas estas cosas. Y esa era mi vida, pues, o sea, yo no le veía ningún problema a la categoría de la otra porque eso ya estaba establecido en esa compañía, sí, pues, entonces, pero claro, cuando tú lo ves desde el punto del vista del otro, pues, ese señor está frustrado de no haber tenido las mismas resultados de un trabajo quizás hasta parecido, ¿no? Claro, sí, pasa totalmente, porque son dos perspectivas de una misma situación
Y además pasan, por supuesto, las características personales que cada uno puede tener, ¿no? Familiares, que todo eso influye y juega un rol importante para que tú percibas las cosas de una u otra manera. Entonces eso también está allí, es una cosa que no la puedes evitar, verlo de esa manera. Y en los personajes, si te pones a verte, también se ve, porque los dos médicos que se encuentran, uno tiene una realidad familiar y otro tiene otra, ¿no? Entonces, son circunstancias distintas y por eso probablemente ven las cosas de una forma diferente. A lo mejor confluyen en su egocentrismo, eso que les hace competir, pero hay otras cosas que marcan unas diferencias importantes. Sí, bueno, uno nunca, uno puede tratar de estar en la situación del otro, pero es muy difícil realmente. Por ejemplo, con este encuentro que tuve yo, pues tratando así uno o yo de animarlo de esto, entonces le digo, mira, yo hago esto o hago lo otro, ¿por qué no? Entonces él, siempre caíamos en el tema, bueno, pero tú tienes más posibilidades económicas que yo, o sea, puedes hablar lo que quieras, pues, o sea, no te puedes Ya, imaginar, con menos no se puede hacer lo que tú haces y cosas así, ¿no? O sea, es su punto de vista. A lo mejor sí hay cosas que se pueden hacer con menos. Yo creo que en la vida claro, por la mayoría supuesto. de las cosas buenas son gratis. Entonces, Claro, bueno, la lectura es una de ellas, la pintura probablemente también. Yo no sé qué tan costoso puede ser pintar, pero hoy en día que hay tantas herramientas, la lectura es una cosa que la puedes hacer y que por supuesto te va a enriquecer mucho y sobre todo te permite desconectar, ¿no? Mientras estás leyendo, porque te metes en ese mundo de una novela, de un cuento, de un ensayo, una crónica y estás metido ahí en ese momento. Y además que te enriquece mucho, porque la literatura ayuda para comprender el mundo en el cual vivimos, lo que está sucediendo. Pero en todo caso te metes dentro del mundo de la novela que te gusta o el cuento y lo vives y bueno, va a ser un momento que vas a sentirte después probablemente mejor para retomar las actividades del día a día. Y con tantas herramientas no creo que haya mucho problema sí, para bueno, acceder a... yo creo que también a lo mejor llega un momento de esto que tenemos hoy en día que las personas, pues nos frustramos. Yo lo veo como, siempre comparo, por ejemplo, cómo era mi abuelo o cómo era otra gente, que uno por lo menos, yo creo que no teníamos este tipo de discusiones, sino se tomaban la vida como, ahí va, y salgo y hago mis cosas, y, o sea, tenían como más posibilidades de interactuar con el universo porque siempre lo tuvieron. Entonces la vida moderna nos lleva a una tipo de interacción con algún sistema pequeño, llámese hospital, llámese oficina de ingeniería, llámese tal cosa, y luego nos suelta otra vez a la vida y no tenemos las herramientas para interactuar con el medio ambiente, con lo que está ahí, con el parque, o sea, hemos Claro. desaprendido. Sí, bueno, que son dos circunstancias y dos momentos históricos totalmente diferentes, como vivieron nuestros abuelos que tenían una dinámica de vida totalmente distinta. Y además que había una sapiencia muy sabrosa, porque era la sapiencia de la vida, lo que les daba la calle, porque por supuesto no todo es leer y no todo es estudiar. Hay un conocimiento que te lo da la calle, el contacto con las personas, el salir todos los días y vas agarrando ese conocimiento y vamos a decir un poco esa malicia, ¿no? Que te va dando. Entonces, pero son dos circunstancias totalmente distintas, totalmente diferentes. Mira, y bueno, también si uno habla de un médico que escribe, dice, bueno, menos mal que existe el computador, porque si escribe con los jeroglíficos de médico, eso es terrible si se lo pasa a alguien para que lo transcriba, ¿no? ¿Cómo que escribe García Márquez dijo que él, con el uso del computador, pues aceleró el hecho de una novela, pues que antes se demoraba 7 años y luego llegó a 3 años, algo así. ¿Cuánto tiempo te demoraste en esta novela y usaste jeroglíficos en algún momento o usas notas de voz? ¿Cómo haces? No, no, lo hago en el ordenador. Además que el Ujú. ordenador es un avance enorme, no solamente para los médicos, para todo el mundo, porque no te creas, alguna vez me he imaginado cómo era escribir una novela antes, ¿no? O sea, manuscrito. Hombre, el ordenador sin duda que es una ayuda extraordinaria. Y no, yo me siento en el ordenador, me gusta escribir el manuscrito en el ordenador. Esta novela son 2 años que me tardé, porque hay un aspecto importante que no solo es escribir la novela, bueno, tú escribes y lo sabes, sino que después viene una etapa de corrección, que eso lleva bastante tiempo también.
Y entonces, bueno, ya te tienes como que dejar reposar lo que has escrito para retomarlo nuevamente. Y siempre cuando lo vuelves a retomar, que lo dejas descansar, siempre consigues un detalle, algo, ¿no? Entonces fueron 2 años y escribiendo a buen ritmo, ¿no? Una vez que comencé la historia, arranqué con ella hasta que luego vino la etapa de corrección. Pero no, las notas de voz para la escritura a mí no me gustan mucho, no es una cosa que la suelo utilizar realmente. O sea, es el ordenador cuando me siento en él y ya. A lo mejor alguna idea que me venga por ahí, alguna frase la noto, pero no es lo usual tampoco. ¿Usas algo así? ¿Va por ahí o No, ni simple? siquiera, ni siquiera. Esas Bien, son muchas cosas. está, Alguna frasecita, porque normalmente ya te digo, me siento y voy plasmando y además que los personajes van andando, ellos van creciendo, ¿verdad? Que tú lo vas escribiendo. A mí no me gusta escribir por esquema. Entonces, me gusta, hombre, por supuesto, si voy a hablar de dos médicos, sería más o menos, ¿no? Pero me gusta porque muchas veces los personajes, cuando tú escribes, ellos van tomando su propio rumbo. O sea, yo lo comparo con los niños que van creciendo, los personajes son igual. A medida que tú los escribes, ellos crecen y te van dando un poco, te van guiando después por dónde va a ir la historia. Y llegas a un punto y dices, hombre, es que he llegado aquí y a lo mejor pasa esto, ¿no? Entonces, por supuesto, el comienzo es crucial, eso tiene que estar definido cuando te sientas a escribir porque si el comienzo no está bien, es que mal estamos. Entonces ese comienzo sí tiene ya que estar claramente, pero ya lo demás es lo que va a medida que voy tecleando. claro, yo no sé cómo eres tú, pero yo en el comienzo, digamos, cuando empiezo a escribir, yo sé lo que quiero contar, en cierta forma, el sentido, el mensaje que quiero dejar, eso es lo que me motiva, pues, pero cómo va a suceder, cómo se llega a hacer ese mensaje, qué personajes hacen falta o cómo logras eso, no existe. Es una cosa que empieza a Claro, suceder y entonces tú mismo pues te vas maravillando algún momento en que, oye, esto está genial o no me parece o cosas así, lo que pensaba en un principio hay que cambiarlo. Pero digamos, el leitmotiv lo tengo, o sea, normalmente digo, bueno, esto es lo que quiero transmitir en algún momento. Al final a lo mejor cambias un poco eso, porque como todo en la vida, pero digamos que sin eso no hay motivación inicial. claro. Y bueno, y además que cuando los personajes, Jorge, lo terminas de escribir, empiezan a jugar, o sea, entran en juego una serie de cosas importantes. Y es que los diálogos, las situaciones tienen que estar en concordancia con lo que tú quieres transmitir, pero también con el perfil de los personajes. Porque hay cosas que no cuadran con un determinado personaje, al margen de que tú lo quieras poner o no, pero es que no caben dentro de la novela. O muchas veces los diálogos son difíciles de escribir. Entonces hay diálogos que a lo mejor no van con un personaje, sino que tienes que modificarlo y ponerlo a tono con el personaje que está hablando. Entonces toda esa serie de elementos entran en juego a la hora que uno se siente a escribir. Y bueno, a mí uno tiene también en la pintura esto, lo que llaman en la pintura placatif o lo que en literatura, que si eso es un lugar común, cosas así, ¿no? Uno estar lleno de esas cosas, ¿no? Porque ese es lo que parte de la existencia, pues prácticamente. Entonces, ¿cómo lograr deshacerse de esas cosas y que el lector o el que observa la pintura se integre en completar, en darle la parte, digamos, eh, de la atmósfera que también se está tratando de insinuar, pero por supuesto con sus propias experiencias logra tener esa atmósfera construida para poder ver ese personaje según su punto de vista, ¿no? La libertad que tiene el lector de, en cierta forma, pues imaginarse un poco la situación, pues, y los personajes. Cada quien los ve de una forma, quizás por su vida, por su experiencia, por el país donde se encuentre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro, lograr esa medida de no dar todo con cucharita, ¿no? sí, bueno, la idea es de alguna manera, según lo que quieras escribir, según tu estilo de escritura, tú le puedes dar muchas puertas abiertas al lector para que él se imagine, suponga, asuma muchas de las cosas de los personajes. Pero tú puedes escribir algo con un sentido y una vez que eso sale publicado, ya eso pertenece a los lectores y por supuesto, cada uno lo va a interpretar desde su punto de vista, absolutamente. Inclusive tú lo puedes escribir y dejar algunas señas, algunas pistas pensando que el lector las va a interpretar de manera adecuada y no es así.
Y entonces, bueno, influye muchísimas cosas, de que tú seas un lector ávido, de que leas mucho, de que no leas, tu propia realidad donde tú estás, tus propios intereses y tus creencias, todo eso influye a la hora de interpretar una novela y por supuesto depende mucho de cada lector. A mí en lo personal me gusta siempre dejarle al lector algo para que el lector reflexione sobre eso o piense sobre eso. Entonces es algo que me gusta hacer. Bueno, este tema, como lo trataste, creo que está un poco, digamos, libre de anclaje, pues puede ser universal y puede ser en cualquier parte se puede dar una situación así, o sea que no es un tema necesariamente venezolano No, no. o de la lengua española, sino es un tema universal y, y yo creo que, bueno, ahí está, es transmitible, en cualquier idioma, puede ser traducido a cualquier idioma y puede tener el mismo efecto. Bueno, ojalá, ojalá. ¿Qué te iba a Sí. comentar? No, es que hombre, es difícil de repente llegar a unos médicos y tú tienes un perfil, pero primero que me ha ayudado mi propio ejercicio profesional, el haber trabajado con personas, con colegas de distintas nacionalidades, distintos países y el haber trabajado en muchos hospitales. Entonces, una cosa que me enriqueció y para escribir esta novela, pues antes de escribirla, llamé a unos cuantos colegas que han ejercido en distintas partes del mundo para tener un poco el feedback de ellos de cómo era el ejercicio en esas partes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me ayudó para delinear bien el perfil de los personajes, del par de personajes que tenemos. Y hay otros personajes que pueden aparecer en cualquier parte, porque los conflictos de Claudia o lo que pasa en el mundo interior de Claudia, eso puede pasar en cualquier parte, absolutamente en cualquier lado y con cualquier profesional además. En este caso era médico, pero puede ser de cualquier otra especialidad o cualquier otra carrera. Mira, bueno, yo a todas las personas que pasan por aquí antes de terminar les pregunto su concepto de felicidad, cómo será la felicidad de un anestesiólogo, no lo sé, y de un escritor. Y bueno, que nos dejen un eslogan así de estos que tú necesitas a veces para continuar, para levantarte, para seguir escribiendo, para creer en el mundo. ¿Cuáles son estas dos cosas en tu caso? Bueno, la pregunta me es muy particular porque tú sabes que yo creo que, bueno, la felicidad, yo creo que es un concepto efímero en el sentido de que tú, o sea, la felicidad sería la resolución de problemas, ¿no? Tú resuelves un problema y te sientes feliz. Entonces, yo la palabra felicidad, para serte honesto, no la uso mucho. Entonces, lo que siempre aclaro es que lo que puede ser eterno es la infelicidad, porque como que tú tomes una decisión desafortunada y eso te condicione el resto de tus días. Entonces, eso respecto a esa pregunta de la felicidad y la infelicidad. Y la otra frase que te puedo decir es que la vida se vive, la vida hay que vivirla, porque a veces pasamos el tiempo y nos damos cuenta que llegamos al final del camino y hemos tenido una vida no vivida, que no la hemos vivido. Entonces, hay que vivir, no hay de otro. Sí, bueno, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, tengo una lista de cosas que quiero hacer y todavía no he hecho y llega un momento en que yo, por ejemplo, en mi caso digo, bueno, pues ahora sí es verdad que hay que poner prioridades y Claro. hay que hacerlas, pues, o sea, nada hace con tenerlas en una lista, pues es necesario la acción y tomar, decir, bueno, esto no es tan importante, vamos a darle tiempo a esto que para mí es importante, pues. Bueno, y que además tenemos una cosa que es que cuando tú llegas a determinada edad, ya yo viví más de la mitad de lo que va a ser mi vida, cumplí 60 años. Entonces, como tú entenderás, yo a estas alturas no me estoy preocupando por lo que a lo mejor a los 20 o a los 30 me preocupaba. Y lamento mucho a lo mejor haber perdido tiempo en cosas que no merecía la pena que yo me desgastara en eso. Pero es como una trampa que tiene la vida, que cuando te das cuenta ya eso pasó y tú estás en otra fase. Entonces, bueno, pues nada, hacer todo lo que tenemos pendiente, lo que queremos lograr y siempre luchar por lo que uno cree, por los sueños que uno tiene. Entonces, bueno, la literatura es algo que yo disfruto, que me gusta hacerlo, que me gusta leer, que me gusta escribir y cada vez que puedo lo hago. Y bueno, para las personas que escuchen esto, pues aquí hay un ejemplo de una persona que ha hecho proyectos que no tienen nada que ver quizás con la parte profesional, porque la parte profesional no nos tiene que definir 100%, pues. Por supuesto Por que supuesto. por algo se busca una ruta y hay tiempo para cambiar la ruta también en algún momento en la vida, pero hay otras cosas que nos pueden presentar, que, no, que puede ser el legado pues, que deja. Entonces,
no sé cuántos papers habrás escrito tú desde el punto de vista de anestesiólogo y eso, pero pues tu legado va por aquí, pienso yo, de dejar estas novelas y estas historias que luego pues van a subsistir y van a perdurar y las van a, tu familia, tus hijos, todo eso es un legado que queda ahí, ¿no? O sea que Claro. hay tiempo para todo, hay tiempo quizás de empezar a ya a dejar, esto es mi nota que voy a dejar, ¿no? Claro, no, bueno, ya los trabajos científicos, Jorge, ya no me acuerdo ni cuántos hice ni cuántos los hice, pues fueron unos cuantos, pero bueno, ya ahora lo que queda es la parte literaria, que efectivamente estoy dedicado a ello, en lo que me siento bien. Y bueno, pues mira, es que soy anestesiólogo, pero soy una persona como cualquier otra, igual. Mientras estoy en el quirófano, pues tengo la responsabilidad que tengo, pero una vez que salgo ahí, bueno, pues nada, soy el padre, soy el esposo y soy esta persona también que necesita leer y escribir y nutrirse con otras cosas que además te enriquece mucho. Cuando vas viendo en la literatura todo lo que puedes conseguir en un libro, en una novela, cuando te das cuenta que los conflictos de los seres humanos son universales y tantas cosas interesantes que uno va descubriendo a medida que lee. Y bueno, pues escribir, dejar que los demás lean también. Por supuesto, escribir es una exposición muy grande. Cuando se escribe y se publica, te expones a tus amigos, te expones a quienes te leen, te expones que guste la novela o lo que escribiste o como que no guste, pero todo eso forma parte de la actividad que uno realiza. Sí, bueno, tiene algo parecido también con la pintura, pues que Claro, yo digo todas las personas pueden ser pintores, pero no todos se atreven a que vean lo que pintan. efectivamente, Eso es así es. eso es igual con esto de escribir, pues que uno puede escribir sus noticas y sus cosas, pero una vez que alguien queda libre de juzgarlo, hay que tener coraza para eso. Bueno, Exactamente. vamos a decirle a la gente dónde consiguen la novela. Yo creo que vale la pena leerla. Es fresca, es moderna, nos informa de algunas cosas que pueden suceder también cuando tomemos decisiones en la vida para algunas cosas teóricamente superfluas. Eh, bueno, es una cuestión que nos pone también a filosofar un poco. Entonces, bueno, cómo las personas que se interesen en la novela la consiguen. Las novelas las pueden adquirir los que están aquí en España, pueden encargarle a la librería de su preferencia, que se la avisarán en 2 o 3 días que se la hacen llegar. Para los que están en el resto del mundo, tanto en Europa como en América, en todas las partes del mundo, la pueden adquirir a través de Amazon, a través de las plataformas de ebook, distintas plataformas de ebook. También la pueden descargar perfectamente, la pueden adquirir y la pueden leer. Así que, bueno, espero que la lean, que la disfruten y muchísimas gracias, Jorge. Y ojalá la puedan leer y pueda tener el feedback de los lectores, que para mí es muy importante, es bastante importante. Bueno, al final, cuando publique esto, pues van a estar tus referencias electrónicas para que la gente pues se informe más de, tú no solamente has publicado esta novela, has hecho otras obras, vale la pena fijonear un poco ahí qué hace este señor por ahí, por las Españas y qué ha hecho en su vida. Un abrazo. No, un abrazo a ti, muchísimas gracias, muy honrado, Jorge, gracias. No, gracias a ti.